Ok, esperamos la campanita. Hoy sonó súper rápido la campanita ahora. Sí. Bueno, estudiantes, como siempre les digo, muy buenas tardes, estimados estudiantes del primer nivel medio tarde. Les habla aquí entonces una vez más su profesor de TIC, Eliezer Rojas, junto a mi nuevo compañero, don Gabriel Campos, ¿cierto? Reemplazando al tío Estefano. Le traemos para todos ustedes la continuación de la clase de esta semana. ¿Y qué estábamos viendo nosotros esta semana, Gabriel? ¿Te acuerdas qué estábamos viendo? Lo vimos hace 2 días. Lo vimos hace 2 días. ¿No? Sí, es verdad. No me hagas echar de menos al tío Estefano ahora. Estábamos viendo la hoja de cálculo. Excel. Hoja de cálculo. Celdas. Cuadritos. Ya. Ya, ¿ahora sí? Sí. Ya. Ok. Nosotros estábamos viendo la hoja de cálculo. Y en la hoja de cálculo era obviamente un papel digital, por así decirlo, que nos servían para hacer distintos tipos de cálculos, horarios, tablas, etc. ¿Y para qué nos servían? Para poder tener resultados y también para poder tener un orden de una forma más rápida, compacta, digital, con acceso a todo momento. Lo cual es algo muy positivo. Imagínate que las cosas que tú puedas hacer en tu computador, puedes continuar haciéndolas en el camino, en tu celular. ¿Qué mejor? Te ahorra tiempo, te ahorra estrés, te ahorra andar muy apurado cuando estás haciendo en el computador y lo puedes seguir mientras estás en la micro sentado, puedes seguir continuando trabajando desde tu celular. Siempre y cuando tú uses la misma cuenta en tu computador y en tu celular, vas a poder hacerlo. O sea, compartir, por así decirlo. Ok, y vamos a retomar desde esta parte, que hablamos de cuáles son algunas alternativas que existen para la hoja de cálculo. Después de lo que vamos a ver hoy día, vamos a pasar al último, que vamos a mostrarle la pregunta esencial de la semana. Y después también voy a mostrar cómo yo puedo abrir una hoja de cálculo desde el computador. Desde el celular es más fácil abrir una hoja de cálculo porque es solamente desde la aplicación. Pero veamos dónde yo puedo abrir una hoja de cálculo desde mi computador. Voy a explicar eso al final. ¿Tú usas computador o usas celular para hacer las preguntas esenciales? No, para hacer las preguntas esenciales. No, el celular. En celular, ok. Porque el computador no hubo muy poco. ¿Muy lento? No, es que yo los teléfonos. Es más fácil. Sí. Yo sé que aquí la gran mayoría utiliza el celular también, igual que tú. Cuando estoy en la casa hubo el computador. Ah, ya. Depende de la pregunta que sea, sí. La que tenga más trabajo, Sí, por el computador. en el computador. Perfecto. Veamos alternativas a la hoja de cálculo. ¿Cuáles son algunas alternativas que nosotros podríamos encontrar? Porque hojas de cálculos hay muchas, pero nosotros vamos a utilizar una. Hablemos de cuáles son algunas hojas de cálculo, como la que aparece ahí en pantalla, que es Microsoft Excel. Excel viene de una sigla. Esto es como se dice una sigla. ¿Tú alguna vez te has comprado ropa? Sí, sí. ¿Has visto las etiquetas? Sí. Vienen con letras, ¿cierto? Sí. Una de las letras es XL, ¿cierto? XL. ¿Y cómo se pronuncia XL en inglés? Excel. Excel. ¿Y qué significa que sea la ropa XL? A la gente que está en la casa, ¿me pueden decir qué significa en una etiqueta en la ropa que la ropa sea XL? También es una sigla en inglés. Quiere decir que la ropa es extra grande. Extra grande. Excel también es extra grande, porque su hoja es infinita. Se puede extender todo lo que tú quieras, sin un límite conocido por la humanidad. O la verdad sí tiene un límite, pero nadie ha llegado hasta tal punto. Pero no te revises la ropa de ahora. No es que te revises la etiqueta. Bueno.
Excel se le dice de la sigla XL, por ser extra grande, Excel. Es una hoja de cálculo que la mayoría de las personas conoce, porque todos en su computador probablemente lo tengan, que es Microsoft Excel, que es parte de Office, de Microsoft Office, y presenta un número importante de herramientas. Es el más completo de todos. Puedes encontrar de todo tipo de cálculo, todo tipo de gráficos, lo puedes encontrar ahí, es muy completo. Lamentablemente tiene un punto malo. ¿Cuál es el punto malo de Microsoft Excel? Que si tú lo quieres conseguir original y bonito, y legalmente, tienes que pagar. Se compra. En tu computador, cuando tú te compras tu computador, te viene gratis por una prueba de muy poco tiempo. Ya sean 2 semanas, 30 días a veces. Pero, Excel, para poder tenerlo tienes que pagar. Bueno, y Excel tiene un costo. Porque viene en un paquete, por así decirlo, que es Microsoft Office. O es como todo lo que es para oficina de Microsoft. ¿Sabes cuánto cuesta una suscripción al año de esto? Para el más actual, tener todo lo que es Office, el más actual, durante un año, te cuesta 53.990. 53.000 pesos por un año. Y solamente para ti, para tu computador. No lo puedes compartir con otras personas. Hay otros que son más baratos, pero estarías comprando el más antiguo o más antiguos. Por ejemplo, el 2019, tú lo puedes tener para siempre, solamente si pagas entre 15.000 a 10.000 pesos. Ahí está más barato. Pero como dije recién, la desventaja es que estás pagando uno que es un poquito más antiguo. Presenta un importante número de herramientas y funcionalidades que permiten hacer un gran número de acciones con ella. Y también existe un paquete familiar para esto, para ponerle más computadores o compartir tu Office en más computadores. Y también el costo es más o menos elevado. Entre los 70 o más o menos. Entre 72, si no me equivoco. Y es mucho dinero que a veces no tenemos para pagar algo que tenemos alternativas que son gratuitas. Oh, estoy resfriado, parece. Ok, continuemos. Lo que está aquí en pantalla es cómo se ve Microsoft Excel. Muchos cuadritos, como puedes ver ahí en pantalla, muchísimos cuadros separados por columnas y también por filas. Tiene mismas herramientas que nosotros ya hemos visto antes, como por ejemplo el apartado de fuente, para cambiar el estilo de la letra, para cambiar el tamaño, la forma. Tenemos esta opción que es para poder colorear las celdas, los cuadritos, y también poder cambiarle el color a la letra, que son algunos conocidos, como por ejemplo también el de alineación de texto. Pero ya Excel cuenta con otros más, como por ejemplo el apartado de número, que me dice si el número que yo escribí lo puedo interpretar en moneda, dólar, peso, etcétera, porcentajes, agregar o quitar decimales también. O puede ser que yo esté hablando de temperatura, puede ser también que esté hablando de... ¿cómo se llama esto? Oh, perdón. De velocidad, de tiempo, etcétera. Tenemos el de estilo para las celdas. Y tenemos este apartado de celdas que es para poder insertar, eliminar o copiar un formato, incluso. Y esta barrita que está aquí, en nuestro Excel, va a ser una de las cosas más primordiales que vamos a ver al momento de calcular. Esta es la barrita de función, que me va a explicar todos los detalles de cada una de las celdas.
Tú, Gabriel, que estás aquí presente, ¿has utilizado Excel alguna vez? A ver. No, ¿Nunca? no, nunca. ¿En el colegio tampoco? Yo un computador lo uso solamente para redes sociales. Ok. O la ocupo de otra cosa, la verdad. ¿Pero nunca lo utilizaste en otro colegio, por ejemplo? No. Ok. Veamos otra alternativa. Porque estamos viendo alternativas. Otra alternativa es Numbers. Y Numbers es la alternativa que debían utilizar hasta hace pocos años atrás aquellos dispositivos que fueran de aquellos dueños, que fueran de un dispositivo Macintosh. ¿A qué me refiero? A todos los que compraban un MacBook, por ejemplo, todo lo que esté relacionado con Mac. En vez de Excel, ellos tenían su propia versión, que se llamaba Numbers. Era lo mismo, un poquito visualmente distinto. Y no tenía tantas opciones al inicio. Lo cual hacía que las personas que estaban muy acostumbradas a utilizar Excel, se les viera un poco complicado utilizar Numbers, hacer la transición desde Excel a Numbers. Con lo cual, la gente prefería volver nuevamente a Windows. Otra cosa más. Actualmente, después de que sean por muchos años compañías rivales, Apple acepta que sus computadores sean compatibles con Microsoft Office y por lo tanto también con Excel. Así que actualmente tú puedes instalar Excel en tu computador en el caso que tengas un MacBook, por ejemplo. ¿Cómo se ve? ¿Cómo es visualmente? Visualmente se ve algo así. Y como pueden ver, es prácticamente lo mismo, con muchos cuadros en su imagen, que me sirve también para hacer cálculos, tablas, etc. Cuenta también con funciones, pero el menú siempre iba a estar muy oculto. Si yo quería agregar una función, el menú se abría a un costado. Y la parte alta, donde están más cositas, por así decirlo, más herramientas y más funciones, está un poco borroso. No se alcanza a ver a simple vista. Por ejemplo, podrías agregar una tabla, podrías agregar funciones, texto, también podrías agregar multimedia, por ejemplo, imágenes o videos, y lo cual era un poco más complicado de utilizar. Reitero, en aquellos entonces, más del 90% de las personas que tenían un computador iban más que nada por la marca Windows. Actualmente no hay mucha diferencia, o sea, sí sigue habiendo muchísima diferencia, pero todavía se prefiere la marca Windows sobre Apple. Apple todavía dice que su seguridad es mejor, y después ves en las noticias que se filtran usuarios y contraseñas de millones de usuarios de Apple a nivel mundial. Por lo tanto, no creo que sea así tan factible que estén vendiendo ultra seguridad y al final no ocurre esa ultra seguridad. Entonces es muy similar. Tenemos también el LibreOffice Calc, que es como una hoja de cálculo gratuísima, muy gratuita. Es una opción de código abierto, es decir, que cualquier persona puede acceder al código por internet, tú lo puedes descargar, y puedes generar tu propia versión de esta hoja de cálculo. Si tú eres medio computín, tú te lo descargas, lo puedes instalar y hacerlo a tu forma, a tu medida. Con tus colores, quizás incluso.
Código abierto quiere decir eso, que cualquier persona lo puede descargar, cualquier persona lo puede utilizar, y además, al decir que es de código abierto, es gratuito. ¿Sabes qué más es gratuito? Lo estás sosteniendo ahora mismo. Lo estás sosteniendo ahora mismo. ¿El celular? No el celular, los celulares no son gratuitos. El sistema operativo. ¿Cómo se llama el sistema operativo del celular? ¿Ese mono verde? ¿El mono verde que aparece a veces? El Android. El sistema Android. Ok, los celulares tienen sistema Android. Los iPhone tienen iOS. Y los Huawei tienen su sistema propio de Huawei. Pero los que tenemos un celular, por ejemplo, un Samsung, un Xiaomi, etcétera, tenemos sistema operativo Android. Y ese se utiliza de forma gratuita. Cualquier empresa puede venir, tomarla y ponerla en un celular. Lo único que piden, porque ¿quién creó Android? Google. Google te lo da, te dice, pueden utilizarlo de forma gratuita. No les vamos a cobrar nada. Pero, a lo más les dice, pero cuando se prende el celular, tienen que estar todas las cosas de Google dentro. Y listo. Buen trato, buena propaganda. Que entrega prácticamente las mismas herramientas, este LibreOffice, que Excel u otros. Funciones y características de Excel, pero con sutiles diferencias estéticas y algunos comandos. Hay algunas pequeñas o breves diferencias que pueden existir al momento de instalarlo. Están a simple vista las diferencias. De hecho, el LibreOffice es mucho más colorido. Es mucho más interesante ver sus formas. Visualmente puede ser un poco más atrayente. Deja de lado el aburrido y constante color gris que siempre hay. Ahora es un colorido arcoíris, abanico de colores que puedes encontrar navegando por su menú. Algo así es como se ve. Como puedes ver, su barra de herramientas es mucho más colorida. Es mucho más alegre, no es tan fome como el típico color gris que se veía en lo otro. Por ejemplo, voy a retroceder algunos de los que ya hemos visto. Y como ves, como que todo es fome, gris, pocos colores. Me refiero a la parte de acá arriba. Como que puedes identificar como 4 colores distintos. Amarillo, rojo, azul y eso nomás. Y el resto todo gris. Pero en el LibreOffice, mira, es mucho más colorido, mucho más vivo. Es mucho más alegre y más interesante visualmente. Quizás la gente dice que no es tan profesional. No los culpo. Pero se puede hacer exactamente lo mismo. Tienes la barra de funciones, tienes las herramientas, tienes también la alineación de texto, tienes también los cuadros, que pueden hacer cálculos matemáticos, ya sea, por ejemplo, este al parecer, date, fecha, tiempo o la hora. Y aquí mostraban datos de una persona, como su peso, su ritmo cardíaco, etcétera. También lo pueden hacer en esta tablita. Y como puedes ver también, estas tablas las puedes hacer con colores para que se pueda identificar mejor. Como por ejemplo, aquí está como un tono medio azulado y un tono medio rojizo también al ladito. Y algo muy interesante que se puede hacer aquí también son lo que aparecen aquí en la isla. Tú puedes hacer también gráficos. Y los gráficos, puede hacer distintos gráficos. El gráfico de puntos, el gráfico de progreso, el gráfico de barras, el gráfico circular, también conocido como gráfico de torta, etc. Todo lo puedes hacer solamente tú. Tomas los datos,
le pides a Excel que te haga, o a lo que estés utilizando, le pides que te haga un gráfico y lo va a hacer automáticamente así, con todos los datos que tú pusiste. Una forma tan rápida que tú dices, ¿cómo lo hizo y cómo lo hizo tan bien y tan rápido? Bueno, se puede. Si la tecnología está para hacernos la vida más fácil. Más fácil. Pero también perdemos muchas cosas si no hace la vida extremadamente fácil. Estoy usando el celular. Ok. Esta es una captura de pantalla de cómo es LibreOffice Calc. Y como saben, es código abierto. Cualquier persona lo puede descargar y lo puede utilizar. Y además, gratuito, permanente. Siempre lo puedes tener. Y por último, de las alternativas tenemos Google Sheets. O también en español, la hoja de cálculo de Google. Esta aplicación o página web, si lo usas de tu computador es una página, del celular es una aplicación, es una de las tantas herramientas que nos entrega Google solamente por poseer un Gmail. Si tú tienes un Gmail, automáticamente ya tienes una cuenta de YouTube. También tienes una cuenta en Google Plus, que es como la red social de Google que nunca resultó. Y también puedes tener Google Drive. Y al tener Google Drive, tienes acceso a lo que está acá. Con Google Drive tú puedes crearte un documento de Google, una presentación de Google. También puedes hacer encuestas, cuestionarios, como los que les envían a ustedes a veces para hacer, como las pruebas también. Las evaluaciones también se hacen en un cuestionario de Google. Y por último, la hoja de cálculo. La hoja de cálculo también es parte de este apartado, de este, por así decirlo, paquete de aplicaciones que nos entrega Google de forma gratuita. Nos permitirá acceder a una serie de herramientas para realizar todas las labores nombradas en las primeras diapositivas de esta presentación. Hacer cálculos matemáticos, hacer tablitas, ordenar, llevar registro de entrada y salida, calcular precios de costo y venta. Todo eso lo puedes utilizar, o sea, lo puedes llevar a mano y en tiempo real, utilizando cualquiera de estas hojas de cálculo. Nosotros nos vamos a centrar en esta. Vamos a utilizar Google Sheets o la hoja de cálculo. Recuerda que es una aplicación en el celular. Lo puedes buscar simplemente como hoja de cálculo de Google, en caso de que tú la necesites. Me refiero a que tú vas a la tienda, a la Store, ¿cierto? A la Play Store. No sé si se llama Play Store o Google Play. Siempre le cambian el nombre. Play Store. Ya. Vas a la Play Store y buscas hoja de cálculo de Google, o también lo puedes buscar como Google Sheets. Entonces puedes descargar. Lo puedes descargar y lo puedes empezar a usar. Y recuerda que esto tiene algo muy, muy bueno. Que a mí en lo personal me encanta, que es que si yo utilizo la misma cuenta de Google en mi computador y también en mi celular, ¿eso qué va a decir? Que puedo hacer exactamente lo mismo. Como les dije antes, si yo utilizaba mi hoja de cálculo de Google desde mi computador, yo puedo continuar desde mi celular. O puedo compartirlo avanzando de cualquiera de mis dispositivos. Lo que yo haga en mi computador con esa cuenta se va a mantener, se va a traspasar también a la de mi celular. ¿Sí? Se actualiza el tiro. Además, como siempre, tiene que estar conectado a Internet para ser utilizable.
lo hace automáticamente. Tiene un guardado automático solamente por estar conectado a Internet. Y de forma gratuita. ¿Qué mejor? ¡Qué bueno! Yo no tengo que preocuparme de que, se cortó la luz. Pero por suerte, como estaba conectado a Internet, se guardó. Y así es como se ve la hoja de cálculo de Google. Así es desde nuestros computadores. Si usted tiene su computador, puede encontrar algo así. Hoja de cálculo de Google. La hoja de cálculo tiene aquí una barra de herramientas, ¿cierto? O sea, un menú y una barra de herramientas. Aquí en la barra de herramientas encuentras cosas similares, por ejemplo, relacionadas a los números, si quieres poner que los números sean moneda, porcentaje o alguna otra cosa, quitar o dar decimales, ordenar, pero también como tú puedes escribir, porque no solamente para interpretar números, también tú puedes escribir, ya que lo puedes hacer como una tabla. Y puedes cambiar la fuente, ya sea su estilo de fuente a distintas otras letras, como la típica Arial, puedes cambiarlo a Calibri, Times New Roman, etc. Puedes cambiar su tamaño, su forma, si quieres que las letras estén ennegrecidas, cursivas, tachadas, etc. También puedes cambiar el color de la fuente, de la letra. Puedes también pintar los cuadritos en distintos colores y hacerles márgenes más marcados, líneas más marcadas a los distintos cuadros que hay en tu planilla. Y hay un montón de otras opciones que la vamos a ver más y más adelante. Recuerden, estudiantes, que todavía a nosotros nos quedan 4 semanas además de esta. Recuerden que estamos en la semana 24, todavía nos queda la semana 25, 26, 27 y 28. Así que aproximadamente primera semana de noviembre, más o menos, nosotros estaríamos listos. Primera semana de noviembre. Pero obviamente eso se puede extender si es que tienes que hacer evaluaciones, entre otros. 24, 25, 26, 27, 28, sí. Mejor es importante mandar a preguntas. ¿Ah? Mejor es importante mandar a preguntas. Exacto. Hay que mandar las preguntas esenciales porque así vas a salir antes. Y sin peligro, sin riesgo. Recuerden, estudiantes, que los que están solamente haciendo las evaluaciones sin entregar ninguna pregunta esencial, la nota máxima de su evaluación es un 4. Pero no quiere decir que tú solamente con hacer esa prueba vas a tener un 4. 4 nota máxima no quiere decir 4 asegurado. Lo mejor es enviar las preguntas esenciales para que así ustedes no tengan que estar sufriendo a última hora. ¿Acá descargué la aplicación? ¿Sí? Sí, está en la... ¿La encontraste? ¿Quiere andar? Ah, perfecto. Está en la descargué. Ahí la puedes ver utilizando hoja de cálculo. Se ve mucho mejor ahí. Bueno, pero también importantísimo con la hoja de cálculo es que la hoja de cálculo de Google tiene también su versión de teléfono móvil, o sea, tiene su aplicación tal como la descargó aquí el compañero Gabriel. Presenta herramientas lamentablemente reducidas en comparación a la versión del navegador web. Recuerden que la versión del computador siempre va a ser un poco más completa que la versión del celular. La versión del celular tiene que ser ultra compacta para que pueda correr de buena manera en un celular y también en las limitaciones técnicas que tiene de la pantalla, por ejemplo. También es un punto en contra de la aplicación del celular. Y no nos pasó solamente con esta aplicación, sino que también nos pasa con todo lo que sea aplicación de Google. Las versiones del celular van a ser un poquito
peor que las versiones del escritorio, las versiones del computador. Ahí van a estar más completas, con menús más a la vista. Sin embargo, en la versión del celular, muchas veces los menús o las herramientas están un poco ocultas. A veces se me levanta el teclado justo y te tapa justo donde tú estás escribiendo y no te va a permitir llevar esto de una mejor manera. Presenta herramientas reducidas en comparación a la versión web, es verdad, por lo que no podremos realizar todas las acciones. Es una lástima, lamentablemente, nosotros no vamos a poder hacer todas las actividades que nosotros queramos o todas las acciones que nosotros queramos hacer en nuestro celular, porque nuestro computador es más completo. Así que yo puedo hacer de todo en mi computador, pero mis opciones van a ver un poco más reducidas si las hago desde el teléfono celular. Pero por suerte para todos ustedes, sabemos que la gran mayoría solamente utiliza celular para hacer todo lo que está relacionado a las preguntas esenciales, actividades y también en este ramo. Así que no se preocupen, todas las opciones que nosotros vamos a ver serán únicas y exclusivamente que se puedan hacer en ambas aplicaciones, o sea, en ambos dispositivos. No vamos a pedirles a ustedes que hagan algo que en el computador se puede y en el celular no. Sería injusto que solamente por no tener el computador o por no tener un computador no puedas hacer la actividad. Todo lo que nosotros les vamos a pedir va a ser que se pueda hacer tanto en el celular como en el computador, para que no se me asusten después, ya que sabemos que a veces se pueden ocasionar esos malos entendidos de que en el celular no se puede. Créeme que hay muchas cosas que sí se pueden hacer en el celular. Y así, de pequeño, así de simple, lo voy a marcar más porque la imagen se ve un poco más grande ahí, es muy engañosa. Así de compacto es como se ve la hoja de cálculo desde mi celular. Así se ve. Incluso puede ser más pequeña para algunos. Pero como pueden ver, aquí está la tabla con su respectiva columna con las letritas y también sus filas con los números. Tiene el botón de retroceder o de deshacer, avanzar, compartir, comentario o sugerencia. Ya que aquí tiene la barra de herramientas y esos 3 puntitos. Pero cuando tú quieras ver las funciones, las fuentes y esas cosas, todo eso va a estar aquí abajo. Aquí en la parte de abajo, ahí tú vas a poder ver todo eso. Obviamente que cuando tú quieras empezar a escribir, ya sean números o letras, en estos cuadritos, lo único que tienes que hacer en tu celular es presionar uno de esos cuadros y tú ya vas a poder empezar a escribir. El gran problema, nuevamente repito, de la versión de celular es que cuando quieras escribir en un cuadro, va a levantar tu teclado del celular y además el menú. Por lo tanto, es muy probable que tú al querer empezar a escribir no puedas leer lo que estás escribiendo hasta que termines de escribirlo. Porque se pierde, te va a tapar toda la pantalla en muchas ocasiones. Lo cual resulta un poco incómodo. Yo personalmente soy muy enemigo de las versiones del celular porque la pantalla es muy pequeña. Si tú comparas esta pantalla con la de un computador, la pantalla es muy, muy pequeña. Es muy, muy compacta. En algunos casos era mucho más fácil poner el celular de lado. Pero para trabajar aquí, no es muy recomendable. Tú al poner el celular de lado, nuevamente el teclado va a salir y te va a tapar absolutamente toda la pantalla. Lo cual, bastante más peor. Pero les reitero, hay muchas cosas aquí
que van a ser similares en nuestro celular y en nuestro computador. Ahora, ¿por qué será importante aprender a utilizarlo? ¿Por qué? Nosotros no vamos a explicarles esto porque sí. Pero siempre es bueno tener un pequeño conocimiento de algo. Nosotros no pasamos materia porque sí. No pasamos materia para hacer la vida imposible, ¿cierto? No. Toda materia que nosotros entregamos a ustedes, estudiantes, tiene un fin. Y a veces también puede tener un interés. O sea, que sea de interés de no solamente tuyo, de otra persona. Entonces, imagínate saber un poquito de las cosas que ya vimos. Como por ejemplo, cómo utilizar documentos o Microsoft Word, cómo hacer presentaciones, utilizando presentaciones de Google o PowerPoint. O ahora que estuvimos aprendiendo, o que vamos a aprender, a cómo utilizar Excel, o, mejor dicho, la hoja de cálculo. Entonces es algo muy bueno porque tú en tu currículum puedes poner, me manejo en hoja de cálculo, en presentaciones y en documentos de forma básica o de forma intermedia. O tengo un manejo, tengo experiencia con esto. Lo cual a muchas personas, cuando vean tu currículum, les va a ser más interesante. Dice, oh, se maneja un poquito, veamos. Entonces tú ahí puedes demostrar tus capacidades con estas distintas aplicaciones o sitios. Y siempre a veces vienen a ayudar. Incluso muchas de estas cosas nosotros las podemos incorporar a nuestro día a día sin darnos cuenta. Lo podemos utilizar para nuestra vida diaria. ¿Por qué aprender a utilizarlo entonces? Porque resulta de suma utilidad para diversos ámbitos. Por ejemplo, uno de estos ámbitos que a nosotros nos puede servir mucho es en el ámbito académico, en el colegio, ya sea para nosotros los profes o ustedes los estudiantes. Nosotros los profes lo utilizamos mucho. Para sacar los promedios, para llevar las notas que tú tienes, que tú y tus compañeros tienen. Para hacer horarios, también nos sirve mucho, entre otras cosas. Pero, por ejemplo, como dice ahí en pantalla, en el ámbito académico nos sirve para el cálculo de notas. Y tuviste toda la razón. Nos sirve para calcular promedios también. ¿Cómo yo lo puedo hacer? ¿Me puede decir cualquiera de ustedes que está ahí en la casa, o tú, Gabriel, cómo se calcula un promedio? ¿Cómo calcular un promedio? Tu promedio de notas, por ejemplo, el promedio de notas que tienes aquí en TIT. ¿Cómo se calcula ese promedio? No hay que utilizar calculadora. Pero ¿cómo se calcula? O solamente te entregan las notas y aquí está su promedio. Ok, pero ¿cómo sabes tú si el promedio está bueno o está malo? El que te calcularon. Te voy a comentar. El promedio se saca sumando todas las notas, las sumas, todas las notitas, y después lo divides en la cantidad de notas que sumaste. Tenías 5 notas, esta nota más esta, más esta, más esta, más esta, ok. Dividido en la cantidad de notas. Por ejemplo, en este caso sería dividido en 5. Este semestre va a ser dividido en 3 notas. Y ahí, ese resultado va a ser tu promedio. También en lo académico nos sirve para realizar gráficas, por ejemplo, de promedio, de progreso. Lo mismo que le explicaba el día, le decía a mi abuelo,
Igual, También. Pero hablemos de las gráficas. También nos sirve para hacer tablas de datos. Yo puedo hacer mi tabla, ¿cierto? Poner los nombres de mis estudiantes y decir, no sé, sus notas, exhibido, va a examen, etc. Lo puedo hacer así también, utilizando Excel. Y para algunas personas también pueden hacer climogramas. ¿Y qué es un climograma? Es como un gráfico que te demuestra las temperaturas, los grados, y las precipitaciones, la lluvia, que puede haber. Emprendimientos. Hay gente, estudiantes, hay gente aquí conectado que tenga su propio emprendimiento, su propia pyme. yo ¿Tú eres un emprendedor? tengo la pyme de lavado de auto. ¿Sí? Buenísimo. Tengo aspiradora y lavadora. Y listo, y va a domicilio a lavarlo, te lo llevan. O para la casa. Muy bien, muy bien. Eso es tu pyme, ¿cierto? Sí. Tú vas, trabajas y te ganas unos pesitos. Sí. Para el bolillo. Muy bien. Ah, ya, pero platita extra nunca viene de más. Así es. Ok, pero ¿te podría servir Excel para tu emprendimiento también? Si tú lo quieres llevar de una forma más formal y más profesional, puedes llevar un registro de compra-venta. ¿Quiénes son los que han contratado tus servicios, por ejemplo? ¿Y cuánto te van a pagar o cuánto tú vas a cobrar por ese servicio? Lo puedes hacer en una tabla. Muy fácil. Solamente pones el nombre de la persona, quizás la fecha y cuánto te pagó, por ejemplo. Lo puedes hacer así en una tablita. Se va a ver más ordenado, se va a ver profesional. Es una aplicación local. Exacto, el hoja de cálculo no solamente es para números. Ya. Puedes escribir letras, puedes hacer tablitas. En el caso de que sea algo más grande, como por ejemplo un almacén, también puedes hacer esto. Puedes llevar el registro de una bodega. Por ejemplo, cada vez que tú saques un producto de la bodega, modificas tu tablita así que ya sacamos una de la bodega, ahora está en la sala de ventas, posiblemente. O también para un listado de materiales. Todo lo que tú compres o tengas también en tu negocio, ahí tú puedes llevar un detalle de todas las cosas que se venden en el negocio. ¿Qué cosas estás vendiendo? ¿Cuántas unidades tienes para vender? ¿Cuántas unidades todavía te quedan guardadas en bodega? Y ahí con eso, tú puedes saber cuánto vendiste o también cuánto necesitas comprar. ¿Te sirve muy bien? O sea, el mundo que tiene esto es bastante amplio. Bastante amplio. Porque ya vimos que nos funcionaba en el ámbito académico, aquí en el colegio, a nosotros los profes, a ustedes los estudiantes. Y ahora en un emprendimiento. O sea, esto no es solamente materia que se pasa. Esto también lo puedes utilizar afuera del colegio. Excel no es, o la hoja de cálculo, no es difícil de utilizar. Hay gente que le tiene miedo a la hoja de cálculo. No los culpo. No los culpo. Le tienen miedo porque ven esa tabla con muchos cuadros y no saben qué hacer. Y la verdad, como digo, no los culpo. Es que algunas personas no deben saber cómo utilizarlo. Exacto. Hay algunas personas que no saben cómo utilizarlo y eso les da miedo. Y además, imagínate, si dijimos que nos sirve para el colegio, nos sirve para el emprendimiento o el trabajo, también nos sirve para la casita, en el hogar. También lo puedes utilizar en tu casa. Bastante extraño, ¿cierto? Decir que esto, materia del colegio, lo puedes utilizar también en tu casa. Y créeme que sí, se puede. Pues, por ejemplo, ¿ah? De hecho, sí. Llevar un registro contable de los gastos en la casa. Puedes decir, ya, ok, puede hacer una tabla que diga luz, cuánto gasté de luz este mes. Agua, cuánto compré de agua. O sea, cuánto gasté de agua.
Gas, ¿cuánto pagué por gas cuánto me salió el galón de gas este mes? Está caro el gas, chiquillo. No sé, otras cuentas como por ejemplo internet, cable, el plan del teléfono, ¿cierto? Otros gastos también como la comida, transporte, arreglos, créditos quizás, deudas. Y todo eso puede llevar mes a mes. Porque hay gente que es distraída como yo, que de repente un día veo mi cuenta y digo, me queda dinero. Y de repente veo, ¿cuándo gasté tanto dinero? A mí me pasa mucho, no sé ustedes, pero a mí me pasa demasiado que de repente es como, no recuerdo haber gastado 10.000 pesos. ¿O dónde habré perdido 10.000 pesos? A mí me pasa demasiado. No sé ustedes, pero yo soy muy distraído a veces con el dinero. A veces veo dinero ahí como, ya, no lo voy a sacar, lo voy a dejar ahí. Y sin darme cuenta hago unos pequeños gastos y se me descuadra toda la mente. Todo el cuadro que yo tenía mental se me cae. Y te sirve también para realizar un listado para ir al supermercado de las cosas que tú necesitas. Si bien muchas personas utilizan un blog de notas o le escriben en el WhatsApp a alguien, voy a comprar esto, ya, ok, ningún problema, válido. El celular también tiene un blog de notas. Pero también, si no encuentras el blog de notas, pero sí puedes encontrar la hoja de cálculo, también puedes utilizarlo para hacer una lista. ¿Qué cosas te necesitas llevar? ¿Qué cosas te faltan? Tener conciencia de cuánto incluso fue la última vez que compré algo, para así, sí, quizá en este mes sí necesito volver a comprar. Se nos cayó el rato. Pero no importa. Somos los que somos ahora. Exacto. Sí, también se fue el Ignacio. Queda solamente la Adriana y la Camila. Saludos a la Adriana y la Camila. Bueno, ahora, nosotros utilizaremos la hoja de cálculo. No me trajine, amigo. Gracias. Vamos a utilizar la hoja de cálculo de Google. ¿Por qué? Porque nos va a servir para desarrollar lo que vamos a ver en las siguientes diapositivas. Accesibilidad. En la hoja de cálculo de Google podemos acceder tanto desde el computador como desde el celular, permitiendo el acceso más amplio al servicio y que ustedes puedan utilizar. Así que bastante bueno. Lo puedo utilizar desde el celular o del computador. Yo escojo lo que más me acomode o lo que más tenga a mano. Ya en un computador a todos lados igual es trabajo. Yo no tengo que traer esto todos los días para acá. Y ya me duele la espalda. Es mejor el teléfono. Por comodidad es el mejor el teléfono. Gratuidad, por sobre también la hoja de cálculo de Google. Es una herramienta 100% gratuita que nos entrega Google. Sin ningún costo asociado, a diferencia de Microsoft Excel, que en ese sí hay que pagar mucho. Bueno, eso era la presentación. La síntesis, las cosas que vimos nosotros esta semana, hoja de cálculo, ¿qué es la hoja de cálculo? ¿Qué son las celdas de la hoja de cálculo? Las alternativas a la hoja de cálculo y por último, ¿cuáles son los usos y sus ventajas? Y aquí está la pregunta esencial número 24, que está en el contenido, está en la materia, está en el material, para que ustedes lo puedan desarrollar. A partir de lo expresado en clases, no quiero que me vayan a Google y averiguar por allá. Vean la materia, o según lo que ustedes entendieron en la materia esta semana, indique cuál es el uso e importancia de la celda de las hojas de cálculo. Esa es la pregunta esencial de esta semana, estudiantes. Recuerden que esta respuesta a la pregunta esencial ya está en el material. Está de forma explícita. Usted lo puede copiar, cambiarle quizá alguna de sus palabras, hacer su propia interpretación también puede ser válido.